Desde el mismo instante en que Caitlin Clark pisó la cancha vistiendo los icónicos colores rojo, blanco y azul del equipo de Estados Unidos, la atmósfera se transformó por completo. No solo dentro del estadio, no solo en las gradas repletas de aficionados que habían esperado toda su vida para ver a esta mujer fenomenal competir en el escenario más importante. Un cambio sísmico sacudió toda la estructura del baloncesto femenino. Y aquellos que con tanto esfuerzo habían construido esa estructura, aquellos que diseñaron cuidadosamente cada pared y cada puerta y decidieron quién tenía derecho a cruzarlas, también lo sintieron profundamente. Simplemente no estaban listos para admitirlo, todavía. Pero la verdad tiene una manera persistente de obligar incluso a los guardianes más obstinados a reconocer la realidad. Y eso fue exactamente lo que sucedió cuando la entrenadora del equipo femenino de baloncesto de Estados Unidos se enfrentó a las cámaras y pronunció las palabras que sacudieron todo el deporte hasta sus cimientos. Estaba equivocada. Esas 3 palabras. Piensen en lo que implica que alguien con ese nivel de poder institucional, alguien cuyas decisiones moldean carreras y legados, se pare frente al mundo y pronuncie esas 3 palabras. No es algo insignificante. No es una simple corrección de rumbo. Es el desmantelamiento total de una narrativa cuidadosamente construida durante meses. Una narrativa que nos decía que Caitlin Clark no estaba lista. Que necesitaba más experiencia. Que las mujeres que se habían ganado su lugar merecían prescindir de la chica de Iowa que había batido todos los récords en la historia del baloncesto universitario. Esa era la narrativa. Y ahora, quien la construyó la ha desatado públicamente. Volvamos al principio, porque para entender lo que significa esta admisión, hay que entender la batalla que la precedió. Hay que entender a qué se enfrentaba Clark al ingresar al ámbito profesional y las fuerzas institucionales que se oponían a ella. No porque le faltara talento, ni porque no se hubiera ganado su lugar, sino porque representaba algo que el sistema establecido nunca había experimentado por completo. Representaba una disrupción total del mercado justo en el momento en que quienes lo dirigían se habían convencido de que tenían todo bajo control. La llegada de Caitlin Clark al baloncesto femenino no fue como la de ninguna otra novata en la historia de este deporte. Todas las demás grandes jugadoras que la precedieron, y ha habido leyendas, verdaderas leyendas, que construyeron este deporte desde cero, entraron en la liga y ésta las acogió en una estructura ya existente, adaptándose a la institución. Clark no hizo eso. Clark no podía hacerlo aunque hubiera querido, porque la institución no era más importante que el momento que ella estaba creando. Desde su primer partido universitario hasta el último, había redefinido lo que era posible en términos de alcance de audiencia, índices de audiencia televisiva, demanda de entradas, ventas de productos y debate cultural. Había tomado un deporte que la élite había gestionado cuidadosamente durante décadas y lo había transformado en algo incontrolable. Y la élite tenía 2 opciones: aceptar la explosión o intentar contenerla. Eligieron contenerla. Y esa elección es precisamente la razón por la que hoy estamos aquí, viendo a una entrenadora hacer una impactante confesión pública sobre todo lo que salió mal. Cuando se anunció la lista de jugadoras de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de París y el nombre de Clark no figuraba, la reacción fue como nunca antes se había visto en el baloncesto femenino. Hablamos de una auténtica tormenta cultural. Hablamos de aficionados que nunca habían visto un solo partido de la WNBA, de repente inmersos en un apasionado debate sobre los criterios de selección de las jugadoras. Hablamos de aficionados ocasionales que conocían un nombre en el baloncesto femenino, Caitlin Clark, y que al ver la lista se hicieron una pregunta sencilla pero demoledora: ¿por qué no está ella? La institución tenía una respuesta preparada. La respuesta era que todo se reducía al mérito en el baloncesto, a la experiencia, a la química del equipo, al criterio de personas que conocían el deporte mucho mejor que los aficionados ocasionales que ahora inundaban las redes sociales con indignación. El mensaje era claro: confíen en nosotros, sabemos lo que hacemos. Esta es nuestra institución, la hemos construido y mantenido, y entendemos cosas que ustedes no comprenden. Pero aquí es donde la clase dirigente cometió su error de cálculo más crítico. Asumieron que el público finalmente aceptaría esa respuesta y seguiría adelante. Asumieron que se trataba de una tormenta pasajera, el tipo de controversia que desaparece con el siguiente ciclo de noticias. No tuvieron en cuenta que Caitlin Clark no iba a desaparecer.
No tuvieron en cuenta que cada vez que pisara una cancha después de ese anuncio, recordaría a todos exactamente lo que había quedado fuera de la lista. No tuvieron en cuenta que las fuerzas del mercado que habían decidido ignorar no iban a dejar de generar pruebas en contra de su decisión. Cada estadio abarrotado, cada récord de audiencia, cada momento viral, cada joven con el número 22 en un gimnasio en algún lugar del centro de Estados Unidos, todo era una constante acusación contra la decisión tomada. Y el entrenador lo sabía. Lo sabía incluso antes de que terminara París. Lo sabía observando desde la distancia cómo la presencia de Clark en la WNBA seguía transformando el panorama económico del baloncesto profesional femenino. No puedes estar en ese nivel del deporte y fingir que no ves las cifras. No puedes ver las cifras de asistencia, los contratos televisivos y las alianzas de marcas apuntando en la misma dirección sin comprender lo que esa dirección significa. Los datos no eran sutiles. Los datos gritaban. Así que, cuando el cuerpo técnico de la selección estadounidense comenzó a conformar su plantilla para la siguiente gran competición internacional, era necesario un diálogo, una reflexión profunda, porque no se puede volver a la sala de selección y aplicar la misma lógica que llevó a la decisión anterior sin reconocer que ésta tuvo consecuencias. Costes reales, cuantificables y documentados que trascendieron el baloncesto. No se puede fingir que aquel momento histórico nunca ocurrió. No se puede fingir que la ausencia fue indolora. La élite debía analizar sus acciones y decidir si asumirlas o eludirlas. Para su crédito, y esto es algo que debemos reconocer incluso mientras exigimos responsabilidades a la institución, el entrenador decidió asumir la responsabilidad. Miren, me equivoqué. No se trató de un cambio de circunstancias. No se trató de que mantuviéramos nuestra decisión original, sino de que estuviéramos entusiasmados con el futuro. No se trató de la disculpa ambigua cuidadosamente elaborada que los líderes institucionales han perfeccionado durante décadas de evasión de responsabilidades. Se trató de una admisión directa e inequívoca. Me equivoqué. Y esa admisión, despojada de todo contexto y comentarios, es el sonido de una institución obligada por la realidad del mercado a confrontar lo que intentó negar. Ahora, hablemos de lo que Clark hizo realmente cuando finalmente tuvo su oportunidad. Porque la admisión no surge de la nada. La admisión es una respuesta a la evidencia. La admisión es el reconocimiento tardío por parte de la élite de lo que todos fuera de ella ya podían ver. El debut de Clark en el escenario del equipo de Estados Unidos no fue simplemente impresionante. Fue una actuación que reformula todos los argumentos que se hicieron en contra de su inclusión. Fue una actuación que te hace releer cada declaración, cada explicación, cada justificación de por qué no estaba en la lista anterior y comprender esas declaraciones bajo una luz completamente diferente. Llegó a ese entorno, un equipo con una química, jerarquías y dinámicas ya establecidas, forjadas a lo largo de años de juego juntos. Y no se amedrentó. Permítanme repetirlo con claridad, porque es de suma importancia. No se amedrentó. Cada argumento sobre por qué Clark no estaba preparada. Cada sugerencia de que el juego internacional expondría sus limitaciones y cada rumor en los círculos oficiales sobre si podría soportar la presión de representar a su país. Todo se basaba en la suposición de que Caitlin Clark tenía un límite que se haría evidente bajo suficiente presión. Su debut no solo puso en tela de juicio esa suposición. La destrozó en tiempo real ante millones de personas con evidencia estadística que no dejó lugar a interpretaciones alternativas. Su capacidad para crear jugadas fue inmediata. Su visión de juego estuvo presente desde la primera posesión. Su puntería, que había desafiado las convenciones durante toda su carrera universitaria, no desapareció repentinamente a nivel internacional, sino que se expandió. Jugó con una maestría que las veteranas tardan años en desarrollar, a partir de la fluidez para leer las estrategias defensivas y encontrar la respuesta adecuada, algo que los entrenadores describen como instintivo y que, si bien puede desarrollarse, casi nunca se manifiesta plenamente en una jugadora de su nivel. Y, sin embargo, ahí estaba, en su máxima expresión, en el escenario más importante, justo donde la élite había decidido que no estaba preparada para rendir. Las estadísticas hablaban por sí solas, con un lenguaje que ni siquiera el miembro más reacio de la vieja guardia institucional podía ignorar. Asistencias que reflejaban una comprensión genuina de las fortalezas y el posicionamiento de sus compañeras.
Anotaciones que llegaban en ráfagas eficientes en momentos cruciales, en lugar del volumen de tiros que sus detractores habían intentado usar como crítica a lo largo de su carrera universitaria. Era una actividad defensiva que demostraba compromiso y atención, en lugar de la vulnerabilidad que se rumoreaba en los círculos donde se comparaba el nombre de Caitlin Clark con su ausencia. Cada cuarto de ese debut fue un dato más. Cada dato fue un argumento más de que el proceso de selección había fallado. Cada argumento fallido fue una razón más por la que el entrenador finalmente tuvo que levantarse y decir esas palabras. Pero profundicemos, porque la historia superficial es la siguiente: Clark juega bien. El entrenador admite su error. Todos siguen adelante. Esa versión superficial de los hechos no capta la dimensión más importante de lo que está sucediendo. No se trata solo de una admisión sobre una decisión puntual en la plantilla, sino del inicio de una profunda reflexión institucional sobre la cuestión fundamental de qué es el baloncesto femenino y a quién va dirigido. Esta pregunta lleva años gestándose, pero Caitlin Clark fue quien la sacó a la luz. El modelo de desarrollo del baloncesto femenino se construyó sobre una serie de premisas fundamentales que tenían sentido en el contexto en el que se desarrollaron. El deporte se construye desde dentro hacia afuera. Se cultivan bases de aficionados fieles mediante la excelencia constante. Se forman jugadoras a través de un sistema que recompensa la experiencia y el compromiso con el equipo. Se protege la cultura del deporte de perturbaciones externas que podrían generar entusiasmo a corto plazo, pero socavar la estabilidad a largo plazo. Estas premisas no son descabelladas. Esas premisas dieron forma a una liga que sobrevivió y creció a través de décadas de presión financiera e indiferencia cultural. Quienes trabajaron bajo esas premisas merecen reconocimiento por mantener vivo el baloncesto profesional femenino cuando el mercado deportivo en general no le prestaba atención. Pero las premisas que funcionan en un entorno pueden convertirse en un lastre en otro. Y el entorno del baloncesto femenino no cambió gradualmente. Cambió de la noche a la mañana. Cambió en el momento en que Caitlin Clark comenzó a llenar estadios en Iowa, las cámaras empezaron a seguirla. Los índices de audiencia comenzaron a subir, de repente. Personas que nunca se habían interesado por el baloncesto femenino lo hicieron con gran entusiasmo, demostrando su atención, su dinero y su presencia en las redes sociales. Las antiguas suposiciones no tenían un protocolo de respuesta para eso. La antigua suposición decía que esto era algo conocido. Entendemos cómo funciona. Confiamos en el proceso. El nuevo entorno decía que el proceso en el que confiábamos estaba diseñado para condiciones que ya no existen. Y el entrenador, sentado en la posición de defender esas suposiciones contra una avalancha de evidencia en contra, tomó la decisión para la que la institución lo había entrenado. Proteger la estructura. Respetar la jerarquía existente. Confiar en el proceso, dejar a Clark fuera de la lista y luego observar cómo el mercado emitía su veredicto en los términos más inequívocos posibles. Esto es lo que la clase dirigente aún no comprende del todo, incluso ahora, incluso después de esta admisión. Quienes se indignaron por la exclusión de Clark de la lista olímpica no se indignaron por ser aficionados irracionales incapaces de evaluar el talento en el baloncesto. Se indignaron porque comprendían algo sobre la economía del deporte que la institución se negaba a aceptar. Las franquicias deportivas y las selecciones nacionales no son solo empresas atléticas. Son productos de entretenimiento. Son símbolos culturales. Son motores económicos que generan valor proporcional al tamaño y la pasión de su público. Cuando un jugador ha expandido ese público de forma demostrable y sin precedentes, excluirlo del producto estrella no es una decisión neutral desde el punto de vista del baloncesto. Es una decisión económica con consecuencias económicas. Y el mercado castigó la decisión en consecuencia. Los datos de audiencia de los Juegos Olímpicos de París revelaron una realidad que nadie con poder institucional podía ignorar. La comparación entre los eventos en los que Clark estuvo presente y aquellos en los que estuvo ausente no fue una simple variación estadística. Fue una demostración contundente e innegable de lo que una sola atleta puede significar para una audiencia que va más allá de la base de aficionados habitual del deporte. Y esta demostración no fue un fenómeno aislado. Fue la confirmación de un patrón que se venía gestando desde hacía años. La presencia de Clark genera atención. Su ausencia crea un vacío que el producto actual no puede llenar por sí solo. Esto no es un insulto a los demás atletas del deporte.
Es una descripción de cómo funciona la disrupción del mercado y es la realidad fundamental a la que la institución se vio obligada a enfrentarse. ¿Qué significa que el entrenador admitiera que me equivoqué? ¿Qué se logra realmente con esa admisión y qué consecuencias podemos esperar? Porque una admisión sin un cambio estructural es solo teatro. Una admisión que reconoce el error sin examinar el proceso que lo originó es una admisión diseñada para manipular la narrativa en lugar de solucionar el problema de fondo. En el fondo, el problema va mucho más allá de la mala decisión de una sola persona. El verdadero problema reside en una institución construida para proteger sus propios sistemas arraigados, que se resiste obstinadamente a los cambios que el mercado, el público y el juego moderno exigían claramente. Y las consecuencias de esa resistencia nunca las sufrió la propia institución. Las padecieron con mayor dureza la jugadora injustamente excluida y los innumerables aficionados a quienes se les negó la oportunidad única de verla representar con orgullo a su país en el escenario mundial. Kathleen Kwok posee una rara combinación de habilidad, visión y liderazgo, cualidades tan extraordinarias que deberían haber sido innegables para cualquiera que prestara atención, lo que hace que esa omisión inicial sea aún más impactante y desconcertante al recordarla. Su exclusión no fue solo una oportunidad perdida para la institución, fue un momento que puso de manifiesto cómo incluso los sistemas más consolidados pueden fallar al reconocer el verdadero talento. Ahora, mientras continúa dominando, redefiniendo las expectativas y elevando el nivel de cada partido en el que participa, el mensaje es claro: la grandeza no puede ignorarse, y el juego siempre evolucionará más rápido que quienes se aferran al pasado. Si quieres presenciar la historia en ciernes y ver a una jugadora que está transformando el baloncesto femenino ante nuestros propios ojos, sigue de cerca su trayectoria. No querrás perderte ni un solo momento espectacular.